Cuando mi madre se casó con el padre de Mateo, para ser honesta, no esperaba mucho de esa nueva configuración familiar. Palabras como madrastra, padrastro y hermanastro parecían lejanas de mí, como si pertenecieran a un mundo que apenas comprendía. Pero la vida tiene una forma extraña de sorprendernos. En los primeros meses, nuestras interacciones fueron superficiales, saludos educados en la mesa del desayuno, alguna charla sobre clases en la universidad y nada más. Mateo era reservado, casi introspectivo, con su cabello oscuro revuelto y ojos cafés profundos que parecían guardar secretos. Yo, por mi parte, estaba ocupada tratando de encontrarme a mí misma en la bulliciosa Ciudad de México, donde nos habíamos mudado después de la boda para empezar una vida nueva en una casa colonial en las colinas de Oaxaca, un lugar con vistas a las montañas y un patio trasero que invitaba a la tranquilidad. Nunca imaginé que algo pudiera cambiar eso. Todo comenzó en una tarde lluviosa de julio, cuando estábamos solos en casa. Mi madre y su padre habían salido a resolver unos asuntos en el mercado central de Oaxaca, conocido por sus colores vibrantes y aromas de mole y chocolate. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, rodeada de libros de literatura mexicana, intentando preparar un ensayo sobre las obras de Octavio Paz para un examen de la semana siguiente. Llevaba un vestido ligero de algodón blanco con estampados de flores rojas y amarillas, típico de las artesanas locales, que se adhería suavemente a mi figura esbelta, mis piernas morenas claras cruzadas con sandalias de couro trancado que dejaban mis pies al descubierto, y un colar de jade verde colgando delicadamente en mi cuello, un regalo de mi madre de un viaje a las ruinas de Monte Albán. Mateo apareció llevando una taza de café humeante, con aroma a canela, y se detuvo al verme allí, con notas esparcidas por todas partes. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, inclinándose para mirar lo que leía. Hesité por un momento, no quería admitir que estaba perdida en las metáforas poéticas, pero tampoco entendía más esos pasajes complicados. Tal vez, respondí medio reacia. Se sentó a mi lado, y por más de una hora explicó ideas que me parecían imposibles de captar. Su paciencia era impresionante, y su voz tenía un tono calmado, casi hipnótico, que me hacía sentir segura, como si sus palabras envolvieran mi mente en una brisa suave. Cuando finalmente logré conectar un verso por mí misma, él sonrió de un modo que hizo que mi corazón latiera más fuerte. «¿Ves? Tú puedes», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. En ese instante, noté que había algo diferente en él, algo que iba más allá de la imagen del hijo quieto y distante de mi madre que tenía hasta entonces. Sus manos, fuertes pero gentiles, rozaron accidentalmente las mías al pasar una página, enviando un cosquilleo sutil por mi piel, un roce que me dejó pensando en la calidez de su toque. Las semanas siguientes trajeron más momentos así. Comenzamos a encontrarnos casualmente en la cocina, donde preparábamos tacos con ingredientes frescos del mercado, o en el jardín lleno de bugambillas rosadas que trepaban por las paredes de adobe. Conversábamos sobre todo, música de mariachi, películas mexicanas como las de Alfonso Cuarón, y sueños de viajar a las playas de Puerto Escondido. Había una facilidad en nuestras charlas que me sorprendía. Con Mateo, podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada o incomprendida. Era como si él viera partes de mí que ni yo conocía, como el modo en que mis pies descalzos se hundían en la tierra fresca del jardín, un detalle que él mencionaba con una sonrisa, haciendo que me sintiera notada de una forma íntima pero inocente. Pero todo se volvió realmente más claro un tiempo después, en uno de esos días de verano en que el calor de Oaxaca parecía derretir hasta los pensamientos. El aire estaba pesado, cargado de humedad, y la única forma de escapar del bochorno era sumergirse en la piscina del patio trasero, con su agua turquesa reflejando las colinas verdes. Acababa de ponerme mi traje de baño, un modelo sencillo de una pieza en color azul claro con bordes blancos, que mi madre insistió en que comprara durante una de nuestras raras visitas al Zócalo de Oaxaca, donde las vendedoras ofrecían telas tejidas a mano. El traje se ajustaba suavemente a mis curvas juveniles, resaltando mi cintura delgada y mis hombros expuestos, mientras que una toalla ligera de algodón bordado colgaba sobre mis hombros, rozando mi piel con cada movimiento. Mis sandalias de couro trancado estaban a un lado, y el colar de jade brillaba contra mi pecho,
captando la luz del sol poniente. Cuando llegué al patio, Mateo ya estaba allí, sentado al borde de la piscina con los pies dentro del agua, usando solo un short de baño negro que dejaba ver sus piernas atléticas, forjadas por caminatas en las sierras cercanas. Tenía un libro de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz en las manos, pero noté que no estaba realmente leyendo, sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si estuviera perdido en pensamientos profundos. «Hey», lo llamé, tratando de sonar casual mientras me acercaba, mis pies descalzos pisando las baldosas calientes, un contraste que me hacía sentir la textura bajo mis plantas con una sensibilidad nueva. Él levantó el rostro y me miró, fue rápido, casi imperceptible, pero algo en su mirada cambió por un breve momento. Sus ojos me recorrieron desde mi cabello largo castaño ondulado, aún seco y cayendo en ondas suaves sobre mis hombros, hasta mis pies descalzos, antes de volver a mi rostro. Sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa, no el mismo gesto tranquilo y relajado al que estaba acostumbrada. «Hey», respondió, cerrando el libro y colocándolo a un lado, listo para enfrentar el calor. «Más o menos», respondí encogiéndome de hombros, pero esta piscina parece ser la única salvación hoy. Sin pensarlo mucho, tiré la toalla en una de las sillas de mimbre tejidas localmente y entré al agua. Estaba deliciosamente fresca, y solté un suspiro de alivio mientras flotaba por unos segundos, sintiendo como el agua lamía mi piel, haciendo que el traje de baño se adhiriera de forma sutil, un roce húmedo que intensificaba cada sensación. Cuando emergí, vi que Mateo aún me observaba, esta vez, no apartó la mirada tan rápido. «¿Qué pasa?», pregunté medio juguetona, medio curiosa, salpicando un poco de agua con mis pies, que ahora flotaban libres bajo la superficie, un detalle que parecía captar su atención de manera fugaz. Él dudó por un instante, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. «Ningún problema», dijo finalmente, «solo que pareces diferente hoy». Esa respuesta me tomó desprevenida. Reí, tratando de disimular el leve rubor que sentí subir por mis mejillas morenas. «¿Cómo?», pregunté ladeando la cabeza, mi colar de jade balanceándose ligeramente. Él se encogió de hombros, pero había un brillo extraño en sus ojos, algo que nunca había notado antes, como un deseo contenido que hacía el aire más denso. «No sé explicarlo bien», admitió, bajando la mirada por un momento antes de volver a mí. «Tal vez sea solo el verano haciendo de las suyas con todos». No respondí, en cambio, me sumergí de nuevo, dejando que el agua cubriera mis pensamientos, pero incluso bajo la superficie, podía sentir el peso de esa mirada, un calor que contrastaba con la frescura del agua. Cuando volví a la superficie, él estaba de pie. «Creo que es mi turno de entrar», dijo con una media sonrisa. Mateo saltó a la piscina con un movimiento ágil, y el agua salpicó a su alrededor. Emergió poco después, sacudiendo su cabello mojado, gotas cayendo por su cuello y hombros. Estábamos cerca ahora, quizás más de lo que deberíamos, el agua moviéndose entre nosotros como una corriente invisible. Sus ojos encontraron los míos de nuevo, y esta vez no había forma de ignorar lo que vi en ellos, un anhelo suave, mezclado con un cierto temor, como si estuviera luchando contra lo que sentía. Eso me dejó confundida, pero al mismo tiempo despertó algo dentro de mí, un hormigueo que subía por mi espina dorsal. Sabía que esa mirada significaba algo mayor, algo que podría cambiar todo entre nosotros. Intenté alejar esos pensamientos, diciéndome que probablemente estaba imaginando cosas, pero no podía ignorar el cosquilleo que recorrió mi cuerpo cuando se acercó un poco más, el agua ondulando alrededor de mis piernas. «El agua está muy buena, ¿verdad?», preguntó, su voz suave y demasiado cercana, su aliento rozando el aire húmedo. «Sí, lo está», respondí, tratando de mantener la calma aunque mi corazón aceleraba, latiendo en sintonía con el chapoteo sutil del agua contra mi piel. Nos quedamos allí por un largo rato, conversando sobre trivialidades como las fiestas de Guelaguetza que se acercaban, con sus danzas coloridas y música vibrante, pero siempre con esa tensión silenciosa flotando entre nosotros, como un secreto compartido en el calor del verano. Cuando salí de la piscina horas después, envuelta de nuevo en la toalla que ahora se pegaba húmeda a mi cuerpo, sabiendo que algo había cambiado.
No era más solo una amistad o una convivencia casual, había algo nuevo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Pero por primera vez, empecé a creer que él sentía lo mismo que yo, ese deseo sutil que hacía que cada mirada se sintiera como una caricia. Más tarde, aún ese día, fui a tomar una ducha. Me envolví en la toalla y subí las escaleras corriendo, mis pies descalzos pisando los azulejos fríos del pasillo, un contraste que me hacía sentir vulnerable de una forma excitante. Pero cuando entré al baño y abrí la llave, algo andaba mal, el agua salía fría, helada hasta los huesos. Bufé frustrada, no entendía qué había pasado, y no había nadie en casa aparte de Mateo. Mi madre y mi padrastro habían extendido su salida al mercado. Resignada, até la toalla firmemente alrededor de mi cuerpo, el tejido suave pero húmedo adhiriéndose a mis curvas, y grité llamándolo desde la puerta del baño. Él vino rápido, unos segundos después, con el libro aún en la mano. Cuando me vio allí, envuelta solo en esa toalla mojada que dejaba entrever las líneas de mi figura, su mirada vaciló por un momento. Carrió la garganta, tratando de disimular el desconcierto. ¿Qué pasó?, preguntó, frunciendo el ceño, sus ojos evitando por un instante mis pies descalzos en el suelo. Ah, la ducha está rota, solo sale agua fría y no tengo idea de cómo arreglarlo. ¿Puedes echar un vistazo? Pareció sorprendido, pero luego asintió. Claro, déjame ver. Sintiendo una extraña exposición bajo su mirada, él entró, el espacio era estrecho, y con él allí dentro, el ambiente parecía aún más pequeño, el vapor incipiente del agua fría mezclándose con el calor de su presencia. Mateo, de puntillas, manipulaba el botón de temperatura de la ducha, que yo sola obviamente no alcanzaba por ser bajita. Me quedé parada cerca de la puerta, tratando de no estorbar, pero mis ojos no podían evitar observarlo. Había algo hipnótico entre nosotros, su camisa ligera se pegaba un poco por el vapor, y el modo en que se movía, tan cerca, hacía que el aire se cargara de una electricidad sutil. Creo que alguien cambió la temperatura aquí, deben haberlo movido y lo dejó en frío, murmuró sin mirarme, voy a ajustarlo. Noté su postura tensa, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente para no mirarme, especialmente mis pies que se movían inquietos en el suelo fresco. Él allí, tan próximo, pero al mismo tiempo, había algo eléctrico en el aire, un roce accidental de su brazo contra la toalla que envió un escalofrío por mi piel, un fetiche sutil por esa proximidad textil que me dejó el aliento entrecortado. Finalmente, giró el botón y lo encendió, la ducha comenzó a calentarse. Listo, dijo, ahora debe funcionar bien. Sonreí genuinamente, agradecida. Gracias, Mateo, en serio, me salvaste. Él me miró, y por un breve instante, nuestros ojos se encontraron, había algo diferente en él ahora, algo que iba más allá de la timidez inicial, un deseo velado que hacía que mi colar de jade pareciera más pesado contra mi pecho. Antes de que pudiera pensarlo mucho, me incliné levemente y le di un beso rápido en los labios. Fue un gesto impulsivo, casi inocente, pero suficiente para hacer que el aire entre nosotros cambiara completamente, un roce suave que dejó un sabor a café con canela en mi boca. Mateo se congeló, sus ojos abiertos de sorpresa, luego sonrió levemente, pero pronto apartó la mirada, como si estuviera tratando de esconder algo. No fue nada, respondió, la voz un poco ronca, cargada de esa tensión. Bueno, creo que mejor me voy a dejar que tomes tu baño. Antes de que pudiera decir algo, salió apresuradamente del baño, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí parada, sintiendo el corazón latir acelerado en el pecho. No entendía qué acababa de pasar, el beso fue breve, casi insignificante, pero su reacción me dejó confundida. ¿Le había gustado, o pensaba que era malo? Salió tan rápido, como si estuviera huyendo. Pasé el resto de la ducha pensando en eso, sus ojos, su sonrisa tímida, la manera en que evitó mirarme antes de irse. Todo parecía indicar que él sentía algo por mí también, pero quizás tenía miedo de admitirlo, un deseo que luchaba contra las barreras familiares.
Cuando finalmente salí del baño, con el cabello mojado cayendo en ondas húmedas sobre mi vestido ahora seco, lo busqué por la casa. Lo encontré en la sala, sentado en el sillón, hojeando distraído el mismo libro de poesía. Levantó los ojos cuando me acerqué, pero había una cautela en su mirada. Hola, dije hesitante, mis sandalias de couro trancado crujiendo suavemente en el piso. Hola, respondió, dejando el libro a un lado. Hubo un silencio pesado entre nosotros. Quería preguntar qué pensaba, pero en cambio murmuré, esto no debería haber pasado, pero necesitaba hacerlo. Sé que es complicado, pero también sé que no puedo fingir que no siento nada por ti. Sentí un apretón en el pecho al oír sus palabras, era exactamente lo que yo pensaba. Decirlo lo hacía todo más real. Pero ¿y ahora, qué vamos a hacer? Él suspiró, como si estuviera luchando contra sus propios pensamientos. Creo que necesitamos ser cuidadosos. No podemos ignorar lo que somos el uno para el otro, pero tampoco podemos herir a las personas que amamos. De acuerdo, mantener la relación en secreto por mientras, dije, aunque era lo contrario de lo que realmente queríamos. No fue una decisión fácil, pero ambos sabíamos que valía la pena intentarlo. Era como caminar sobre vidrio, cada paso calculado, cada gesto medido para no llamar la atención. Los meses siguientes fueron una danza cuidadosa entre nosotros dos. A cada encuentro secreto, cada mirada compartida en la mesa del desayuno o en el pasillo de la casa, sentíamos que nos acercábamos más. A veces, nuestras manos casi se tocaban al pasar uno por el otro en la cocina, preparando atoles calientes, y ese breve roce de dedos era suficiente para acelerar mi corazón, un toque que evocaba un anhelo por más cercanía. Otras veces, él me lanzaba una sonrisa discreta durante las comidas familiares, y yo sabía exactamente qué significaba, un deseo compartido, sutil pero intenso. Nuestro mayor desafío era encontrar momentos para estar solos. A veces era tarde en la noche, cuando todos ya dormían, y Mateo tocaba suavemente mi puerta. Yo abría sin dudar, y él entraba trayendo consigo ese aire de misterio que siempre me fascinaba, su presencia llenando la habitación con un calor que hacía que mi vestido de noche se sintiera demasiado ligero contra mi piel. Conversábamos en voz baja, riendo de cosas tontas como las leyendas oaxaqueñas o discutiendo nuestros sueños de visitar las playas del Pacífico. Otras veces, era durante los fines de semana, cuando aprovechábamos la ausencia de nuestros padres para pasar horas juntos, caminando por los senderos de las colinas, donde el viento jugaba con mi cabello y sus dedos rozaban accidentalmente mi mano, intensificando esa conexión sensorial. Pero no todo era perfecto, había días en que la culpa pesaba sobre nosotros, especialmente cuando notábamos cuánto estábamos escondiendo de las personas que amábamos. Mi madre, en particular, parecía notar algo diferente en mí. Cierta vez, mientras tejía un rebozo en el patio, me preguntó, ¿andas muy feliz últimamente? Pareces diferente. Gaguejé una respuesta cualquiera, pero dentro de mí sabía que tenía razón, yo era diferente porque había encontrado algo que me hacía sentir viva de una manera que nunca imaginé, un deseo que florecía en secreto. Mateo también cargaba sus propios conflictos, me confesó una noche, mientras estábamos acostados lado a lado en el sillón de la sala, todos ya habían ido a dormir, el aroma de jazmín del jardín filtrándose por la ventana. A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto, ¿y si lo descubren? Susurró, su voz llena de preocupación, su mano cerca de la mía, los dedos casi entrelazados en un gesto de consuelo. ¿Cómo vamos a explicar esto? Lo miré, tratando de transmitir toda la confianza que sentía. Lo manejaremos cuando pase, respondí, sosteniendo su mano por fin, sintiendo la calidez de su palma contra la mía, un contacto que enviaba ondas de intimidad a través de mí. Por ahora, solo necesitamos saber que esto es real, que nosotros somos reales. Él apretó mi mano de vuelta, y en ese momento supe que estábamos en el mismo barco, ambos asustados, pero dispuestos a enfrentar lo que viniera, ese lazo erótico de deseo y lealtad. Con el tiempo, se hizo claro que no podríamos seguir escondiéndonos para siempre. Nuestro amor no era algo pasajero, era profundo, intenso,
verdadero, un anhelo que crecía con cada mirada robada y cada toque accidental. Y por más que temíamos las consecuencias, sabíamos que eventualmente tendríamos que enfrentar la realidad. Fue en una mañana soleada de octubre, durante la temporada de Día de Muertos, con altares de flores de cempasúchil adornando la casa, que decidimos contar la verdad. Estábamos sentados en la terraza, observando el amanecer sobre las colinas, el sol tiñendo todo de oro. Mateo tomó mi mano y dijo: «Creo que ha llegado la hora». Sabía exactamente qué quería decir, asentí, respiré hondo y respondí: «Sí, no podemos continuar así para siempre». Esa noche, reunimos a nuestros padres en la sala, con velas de cera de abeja encendidas en honor a la tradición, creando sombras danzantes en las paredes de adobe. El ambiente estaba tenso, como si todos pudieran sentir que algo importante estaba por revelarse. Mi madre y su padre intercambiaron miradas curiosas mientras nos sentábamos frente a ellos. «Tenemos algo que contar», empecé, mi voz temblando ligeramente, mi vestido de algodao con flores ahora arrugado por los nervios, mis sandalias quitadas, pies descalzos contra el fresco piso de baldosa. Mateo puso su mano sobre la mía, ofreciendo apoyo silencioso. Entonces, lentamente, explicamos todo, no omitimos detalles, pero tampoco dramatizamos. Fue simple y directo, nos habíamos enamorado, y eso no era algo que pudiéramos ignorar, un amor nacido de miradas y toques que había encendido un fuego que no podíamos apagar. Al principio, hubo silencio, un silencio pesado cargado de sorpresa y quizás un poco de shock. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría, el colar de jade subiendo y bajando con cada respiración agitada. Pero entonces, para mi sorpresa, mi madre fue la primera en hablar. «¿Están seguros de esto?», preguntó, su voz calmada pero llena de preocupación absoluta, sus ojos fijos en nosotros como si buscara la verdad en nuestras expresiones. «Absolutamente», respondí, mirando a Mateo, él asintió firme. Mi padrastro suspiró profundamente, pasando la mano por su rostro, pareciendo dividido entre decepción y comprensión, el peso de la tradición familiar mexicana pesando en el aire. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, finalmente dijo: «Esto no va a ser fácil, entienden eso, ¿verdad?». «Lo entendemos», respondió Mateo, su voz firme pero suave, «pero también sabemos que vale la pena». Tras mucha conversación, con lágrimas y abrazos tensos, nuestros padres acabaron aceptando, aunque a regañadientes. Nos pidieron ser discretos al menos por un tiempo, hasta que todos pudieran procesar la situación. Accedimos de inmediato, aliviados porque hubieran entendido que nuestro amor era genuino, un lazo de deseo y pasión que había florecido en las sombras. Hoy, mirando atrás, sé que ese fue el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Mateo me enseñó a ser valiente, a enfrentar mis miedos y a abrazar quien realmente soy, con cada roce y mirada que avivaba el fuego entre nosotros. Juntos, aprendimos que el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas, y que a veces vale la pena arriesgarse por algo verdadero, incluso si el camino ha sido difícil, lleno de esos momentos de tensión erótica que nos unían más. Nunca me arrepentí de haber dado ese primer paso, porque al final, fue con el que descubrí lo que significa amar de verdad, con un deseo que late como el corazón de Oaxaca en fiesta. E independientemente de lo que el futuro nos reserve, sé que estamos juntos en esta jornada, como partenaires, como cómplices, como almas que se encontraron cuando menos lo esperábamos. Pero justo cuando pensábamos que todo estaba resuelto, una carta misteriosa llegó a la puerta esa misma noche, con una nota que decía: «¿Cuánto tiempo podrán mantener este secreto antes de que el pasado de tu familia lo destruya todo? ¿Qué oculto guarda mi madre que podría rompernos?». Suscríbete para descubrirlo en el próximo episodio. No te lo pierdas.